Ave María Purísima. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con ustedes en este templo. También al Padre por su invitación, a Jorge y su familia. Y voy a compartirles una reflexión sobre nosotros no somos del mundo. Y le pido al Espíritu Santo que nos dé su palabra para que en esta palabra podamos compartir esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Paciencia en las pruebas. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará. Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora, y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor. Seca la hierba y marchita la flor, y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus negocios. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba: Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Cada uno es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y lo seduce. La codicia concibe y da a luz el pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder de salvarlos. Palabra de Dios. Pues nosotros escuchamos de Jesús cuando Él le ora al Padre por nosotros, por los que estaban allí y los que vendrían después, que somos nosotros, y los que vendrán después también. Y le decía al Padre: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Solo te pido que los protejas del maligno. Esto es algo que, si nosotros nos compenetramos bien en esas palabras que son vida, palabra de vida eterna de Jesucristo mismo, nos damos cuenta que el mayor peligro que tenemos en este mundo, pues es el demonio. Y por eso Jesús hace tanto énfasis en esa oración pidiéndole al Padre que nos defienda de él. Pero al mismo tiempo, Jesús también nos enseña que la única forma de defendernos del demonio es evitando el pecado, porque el único poder que tiene el demonio contra nosotros es el pecado. Él no tiene otro poder. Por eso Jesús siempre está hablando de espíritu.
Cuando escuchamos la palabra que se leyó hoy en el Evangelio, cuando Jesús le llamaba la atención a esa gente que lo fue a buscar hasta donde estaba, porque habían comido el día anterior del milagro que el Señor hizo multiplicando esos panes y los peces, Él les estaba enseñando espíritu y verdad. Les estaba enseñando a elevarse por encima de las cosas naturales y entrar a las cosas espirituales, a la vida eterna. Y todo lo que el Señor enseña es vida eterna, es espíritu. Él utiliza la realidad natural que vivimos, por eso sus parábolas siempre están amparadas en cosas que entendemos, que es la misma creación, las criaturas, y de ahí se ampara para explicarnos las cosas sobrenaturales que no entendemos. Pero ahora, como estamos en el mundo y aquí nacimos, no es fácil para el hombre comenzar a entender de que el mundo es un espíritu, porque cuando se dice la palabra mundo, no se está hablando de este planeta y de la tierra, se está hablando de un espíritu. Y Jesús dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Muy claramente lo explica. Y en una de las tentaciones en el desierto, el demonio se lleva a Jesús a una montaña, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto me ha sido dado a mí. Si te postras y me adoras, te lo doy. Y ahí se desenmascara las tácticas y la seducción del maligno en este mundo. Por eso nosotros escuchamos de toda esta gente que se consagra a Satanás buscando poderes materiales, fama, salud física y muchas otras cosas que el diablo les provee. Y son poderes naturales, poderes del mundo que el demonio da si lo adoran. Y con esta advertencia el Señor nos desenmascara al maligno, porque Jesús, que es Dios, no necesitaba ser tentado, pero Él es camino y verdad. Y todo lo que Él hizo en esos 33 años que estuvo entre nosotros, lo hizo para que nosotros aprendiéramos a vivir libres del mundo, del demonio y de nuestras propias debilidades. Por eso nuestro catecismo nos enseña que esos son nuestros tres enemigos, mundo, demonio y carne. Cuando habla de carne, habla de nuestra naturaleza humana, que es débil, que tiene tendencias al pecado y que busca las cosas naturales, como esa gente que aparece en el Evangelio hoy buscando a Jesús porque les había dado comida. Y entonces, como los había satisfecho, pues ellos estaban buscando más satisfacción, porque era alguien que les surtía sus necesidades físicas y por eso lo consideraban alguien importante, pero no sabían que lo que traía él era un alimento espiritual que duraría eternamente. Esa parte no la alcanzaron a entender ninguno, ni siquiera los apóstoles, hasta que no recibieron a Pentecostés. Pero entre tanto nadie entendía el lenguaje espiritual de Jesús. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como católicos que somos un pueblo escogido, separado y predestinado, somos el ejército de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad y el llamado de crecer en nuestra fe espiritualmente para que podamos entender el lenguaje espiritual de Jesús y en esa forma fortalecernos para que en cambio también nosotros fortalezcamos a todos los que Dios trae a nuestro camino. Es nuestra responsabilidad. Yo no aprendo de Dios y no conozco a Dios más cada vez solo para mí. Yo lo hago porque quiero servirle a Dios llevándole ese conocimiento a los demás. Esa es la misión nuestra. Somos pescadores de hombres, que quiere decir nosotros somos llamados a llevarle la verdad a los demás. Pero primero, esa verdad tiene que habitar en nosotros y nosotros tenemos que caminar con esa verdad y esa verdad tiene que convertirse en nosotros. Por eso es que San Pablo al final de su vida dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí.
San Juan Bautista decía, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y nosotros diremos, yo tengo que desaparecer para que Él aparezca. Ese es nuestro camino, es la cristificación. Porque somos llamados a ser cristocéntricos, que quiere decir Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Y si llegamos a eso, que es lo que el Espíritu Santo nos pide, entonces logramos no ser del mundo. Porque ¿cómo se es del mundo? Se es del mundo cuando todas nuestras intenciones, nuestro corazón, nuestra vida, está enfocada tan solo en los asuntos terrenales. Y es lo único que tenemos al frente nuestro. Son nuestras prioridades, son nuestras únicas preocupaciones. Es lo único que nos importa y buscamos en este mundo el éxito de todos nuestros proyectos e ideas, lo cual no es malo, pero hay que entender que el éxito que queramos tener en esta vida sea únicamente para glorificar a Dios, no para glorificar nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras habilidades y astucia que pueden llevarnos a tener triunfos temporales. Pero Dios quiere que por encima de estos talentos, de estas capacidades que tenemos, que nos dan logros temporales, esté la prioridad más grande, que es el logro más grande, que es la salvación de nuestra alma. Porque lo primero que tenemos que aprender cuando podemos decir que no somos del mundo es que tenemos que desear la salvación eterna de nuestra alma. En ese momento podemos decir que no somos del mundo, porque estamos deseando algo que no es de este mundo. Cuando hablamos de la salvación de nuestra alma, estamos hablando de algo intangible, invisible, que no podemos de ninguna forma describir en forma natural, como describimos este templo con todas las cosas materiales que hay acá, como nos describimos los unos a los otros con nuestros rangos definidos físicos, sino que el alma no puede uno describirla, es espíritu. Y por eso cuando decimos que queremos salvarla, pues estamos hablando ya de algo que no está en este mundo directamente vinculado en la forma que está esta carne, pero sí pertenece a esta carne y está en este mundo espiritualmente, porque es lo que nos da vida, es lo que Dios sopló en el vientre de nuestra madre para que le diera vida a la carne y pudiera habitar en ella y nos llevara por dentro de este destierro para finalmente nacer a la vida eterna en el momento de la muerte. Hoy, durante la Eucaristía, estábamos celebrando, el sacerdote celebraba y intercedía por el alma de un difunto. Y hablaba de que este difunto pues era una persona muy importante en la misa porque se estaba pidiendo por su alma. Y esto es lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Hoy fue para el alma de este señor, pero mañana va a ser por la nuestra. Esperemos que así sea, porque todos queremos que después de que partamos, alguien ore por nosotros. Y qué bonito que será que en un altar como este mencionen nuestro nombre y pidan por nosotros cuando partamos, porque no todo mundo tiene esa gracia y esa bendición. Muchos mueren y quedan olvidados y ni siquiera los mencionan en ningún altar. Por eso es una bendición muy grande que lleguemos con nuestro nombre al altar del Señor y que se celebre una Eucaristía donde nuestra alma está presente para que reciba las bendiciones que necesita. Ahora, el mundo es una gran escuela, porque en el mundo o nos purificamos o nos corrompemos. No hay sino dos caminos. Yo me purifico en el mundo o me corrompo. Hay personas que van viviendo en el mundo y van envejeciendo, pero se van corrompiendo. Entonces se vuelven malas, se vuelven resentidas, violentas, agresivas, sarcásticas, mentirosas. Y todo este mal se va acrecentando en una persona que se está corrompiendo en el mundo. Pero hay otras personas que a medida que viven se van purificando
Entonces cada vez son menos violentas, menos mentirosas, menos despiadadas, tienen caridad, compasión, paciencia, tolerancia, y esto todo va formando al ser humano en Dios y le va dando la belleza del espíritu, y al final se elevan hacia Dios esas almas que deciden vivir en unión con Dios. Son los únicos dos caminos que hay. No hay una zona gris donde uno pueda decir que no es tan malo ni tan bueno, como hace el tibio que pretende hacer eso, y por eso la palabra de Dios dice que Él vomita al tibio de su boca porque lo detesta, porque el tibio pretende estar en la mitad, como que no es ni bueno ni es malo. Eso no existe ni es posible, pero el tibio lo pretende. Por eso nosotros debemos tener esta claridad de quiénes somos y tener una identidad muy clara. Nuestra identidad es Jesucristo, no tenemos otra. Por eso el llamado nuestro y la razón por la cual Dios nos escogió como miembros de esta iglesia es porque este mundo necesita de nosotros, porque necesita de Dios, y nosotros somos los instrumentos de Dios para llevarle el Espíritu Santo a una humanidad que no lo conoce, una humanidad que está alejada de Él, una humanidad que vive para sí misma y que busca sus propios apetitos, como los que estaban en la palabra de hoy. Y por eso es importante entender cuál es mi relación con el mundo y cuánto le pertenezco yo al mundo, porque esto tenemos que superarlo antes de partir. Que la muerte no nos vaya a sorprender con un corazón anclado en el mundo. Ustedes saben que la palabra dice, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si el tesoro nuestro está en solo el mundo, el día que muramos quedamos en el mundo, no podemos irnos, porque aquí estamos anclados, porque ese es nuestro tesoro. ¿Ustedes se acuerdan del joven rico del Evangelio que cumplía con los mandamientos? Era bueno, pero Jesús le pidió que vendiera todo y se lo diera a los pobres, y se fue muy triste, porque su tesoro eran sus propiedades, sus posesiones, y no las podía dejar. Entonces se fue triste, a pesar de que era un hombre moderadamente bueno, porque cumplía con la ley, pero no es suficiente cumplir con la ley. Tenemos que santificarnos entendiendo que este mundo material es pasajero y que todo lo que Dios provee en nuestra vida, cuando provee, por ejemplo, prosperidad y podemos disfrutar de cosas materiales, no olvidarnos que esas cosas materiales que Dios permitió que tuviéramos son temporales y que somos simples administradores de ellas para que los administremos bien y no nos corrompamos con las cosas materiales que Dios provee en nuestra vida. Y estoy hablando de las cosas materiales que acumulamos honestamente con el trabajo, con el talento y con la gracia, porque muchas veces nos llega prosperidad, abundancia por mera gracia. Y todo esto es parte de un camino, de una escuela, de una formación, de la forma en que Dios nos moldea para prepararnos para entrar a la vida eterna. En la lectura con la que comenzamos esta reflexión, el apóstol Santiago nos habla de que bendito aquel que tiene paciencia en las pruebas, porque se fortalecerá, porque se santificará, porque de las pruebas sale un hombre mejor si las vivimos con paciencia y con fe y con esperanza, y no nos dejamos doblar por las pruebas de este mundo. Es verdad que sufriremos mucho en las pruebas, y hay pruebas muy difíciles, y cada uno de nosotros las viviremos de una forma u otra. Sin embargo, sabemos que cuando tenemos la valentía de poder atrevernos a vivir las pruebas que nos llegan con fe y con esperanza, sin dejarnos quitar absolutamente nada de Dios en nuestro corazón, pues nos vamos a fortalecer con cada prueba, porque Dios las permite para fortalecernos. Miren ustedes el ejemplo de las pruebas de los apóstoles. Cuando leemos a San Pablo y cuando él describe con mucho detalle todas las pruebas que ha vivido,
Es increíble todo lo que le sucedió, los naufragios, los castigos, las tantas veces que estuvo en la cárcel, todo lo que le sucedió, y él lo narra con mucho detalle diciendo, todo eso lo permitió el Señor para mi bien y para el bien de todos los que me conocieron. Y es que eso es el Evangelio. Los apóstoles todos fueron mártires. Ninguno murió acostadito en una cama rodeado de su familia. De pronto San Juan, que es el único que no fue martirizado en la forma que fueron los otros, aunque San Juan fue el único que caminó el Calvario con el Señor y con las mujeres de Jerusalén, incluyendo la Virgen María. De por sí él vivió el martirio del Calvario de su amado Maestro, pero también después lo metieron a una paila hirviendo de aceite, lo metieron allí y salió más joven de lo que entró. Y estos romanos se asustaron tanto que lo llevaron fue a la cárcel. Y o sea que él sí había pasado por tormentos muy grandes, San Juan, pero todos los demás fueron horriblemente torturados. Imagínense en San Bartolomé nada menos que lo pelaron su piel con un cuchillo y todavía seguía vivo. Y muchos otros crucificados, decapitados como San Pablo, y todos estos los mejores amigos de Jesús. Por eso Santa Teresa de Ávila conocemos muy famosamente que decía, de razón tienes tan pocos amigos, ¿no? Porque en realidad la prueba de la fe es una prueba para valientes, porque cuando las cosas que nos suceden en este mundo son absurdas y están completamente contrarias a nuestros deseos, a nuestras expectativas, esa es una prueba muy grande de fe, especialmente cuando nosotros somos católicos que obedecemos a Dios, que caminamos con el Señor, que estamos haciendo el esfuerzo por ser buenos, que nos preocupamos de mantener el alma en paz con Dios por medio de los sacramentos, de la confesión, comulgando para fortalecer el alma, orando, unidos con la Santísima Virgen María, con los santos y ángeles, en la comunión de los santos, y todo este camino de santificación que vivimos los cristianos si estamos en obediencia. Y de repente viene una prueba difícil, pues eso es lo que tambalea la fe, porque si una persona todo lo que hace, todo lo que ora, todo lo que practica, no lo hace para santificarse y glorificar a Dios, el día de la prueba se le derrumba todo, porque entonces reclama a Dios, si yo he sido fiel, si yo estoy siempre ahí, si yo hago lo que tú me enseñaste, ¿por qué permites que yo viva esto? Y esto le pasa a muchas personas y pierden su fe en la prueba. Pero precisamente el llamado nuestro y lo más importante que debemos alcanzar y lograr es ser valientes en las buenas y en las malas. Ser valientes siempre. Y para ser valiente, pues tiene uno que ser bueno, porque solo los buenos son valientes. Nadie más. El cobarde es malo y el infierno está lleno de cobardes, porque para entrar al cielo necesitamos ser valientes. Hay que ser muy valiente para perdonar, para tener compasión, tolerancia, paciencia, caridad. Para eso se necesita valentía. Los cobardes no tienen paciencia, ni tienen caridad, ni compasión. Y son chismosos y mentirosos y ladrones. Estos van directamente al abismo. Pero a nosotros nos llama el Señor a superar todos esos defectos humanos, porque en nosotros potencialmente hay un ladrón, en nosotros potencialmente hay un asesino, hay un mentiroso, pero eso no quiere decir que porque hay potencialmente esa posibilidad de nosotros, que vayamos a actuar sobre eso. Precisamente la fuerza que nos da el Espíritu es a superar y atar todo lo que nos separa de la verdad y del amor. Y entonces, a pesar de que entre nosotros, en la furia de la sangre humana, corra por entre nosotros malos deseos, malas intenciones, malas tendencias, eso no quiere decir que vamos a dejarnos arrastrar por ellas, porque estamos buscando con valentía vivir solo la verdad y la obediencia a Dios. Y obviamente no nos ganaremos todas las batallas, en algunas perderemos,
Y por eso Jesús, con mucha urgencia, al resucitar, estableció el sacramento de la confesión, porque por medio de él mantiene nuestra amistad con Dios viva, mantiene nuestra relación con Dios, nuestra amistad siempre viva. Y es muy importante entender este sacramento de la confesión, porque es un don extraordinario, una oportunidad muy grande para mantener nuestra alma precisamente en la amistad con Dios, que nos da la defensa contra el maligno. Lo que estaba hablando es Jesús cuando pedía por nosotros, que nos protegiera del maligno. ¿Y cómo es que el Padre Celestial nos protege del maligno? Principalmente fortaleciéndonos en la fe. ¿Y cómo nos fortalece en la fe? Siguiendo a su Hijo, a Jesucristo, viviendo una vida sacramental de oración, de caridad, y en esa forma nos defiende del maligno. Por eso el apóstol dice: Dios, que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Nosotros tenemos que caminar el camino de nuestra salvación. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie va a cargar nuestra cruz. El mismo Jesús dice: toma tu cruz y sígueme. Él no dice como dicen las sectas protestantes, los pastorcitos mentirosos que pretenden de que Cristo carga la cruz por nosotros. No, nosotros cargamos nuestra cruz, cada uno de nosotros. Nadie nos la va a cargar. El Señor quiere que nosotros vivamos esta vida, este destierro, cargando todas las vicisitudes y pruebas que nos faltan, porque esas nos van moldeando y purificando, y son la entrada al cielo. Si es que caminamos con amor, con paciencia, si es que caminamos con fe y esperanza. En esa forma mantenemos el gozo de la fe en nuestro corazón, que es la muestra del cristiano. Como decían de los primeros cristianos: miren cómo se aman, miren cómo se ayudan, miren cómo viven de alegres. Eso es lo que se hablaba de los primeros cristianos, porque el Espíritu Santo en nosotros es alegría, sin importar las circunstancias en que estemos de la vida. La muestra de que Dios está vivo en nuestro corazón es nuestro entusiasmo, nuestra alegría, el gozo de Dios, la esperanza. Y de ahí fluye toda esta gracia celestial que embarga los corazones que nos rodean y los llena de luz. Y eso debemos ser nosotros. Esperanza para un mundo que, como dice San Pablo, hace 2000 años, un mundo perverso y depravado. O sea, el mundo nunca ha sido diferente, porque este es el destierro y es un mundo dominado por Satanás, que está pervertido, que es depravado, que es violento, que solo tiene odio. Y por eso nosotros somos la esperanza de Dios, para que traigamos una identidad a este mundo que no tiene identidad, y que esa identidad sea Jesucristo mismo. Una identidad de gracias, una identidad de amor, una identidad de esperanza. Y a esos hemos sido llamados nosotros. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que el Señor aquí nos ha dado. Y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 1. Y dice: carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser renovados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día, junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se puede ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que en este mundo va a la par con el deseo. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza,
la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es santo y misericordioso y lo único que Dios quiere es salvarnos y llevarnos a casa. Y para eso tenemos que vivir con mucha perseverancia en lo que Dios nos ha enseñado en Jesucristo y buscar el bien siempre para podernos lograr santificar antes de partir de este mundo. Amén.